SER Podcast. Hola, soy Eva Guado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. Esta es la ocasión de acabar con esa precariedad en el sistema español de ciencia. La temporalidad es intrínseca a la actividad agraria y la eventualidad. No es igual eventualidad que precariedad. Para mí es difícil que alguna actividad del sector servicios esté en contra de lo que se va seguramente a aprobar. Entendemos que es una reforma que va a introducir cierta complejidad en un sector como es el de hostelería, porque hay algunos cambios en la inercia y en la trayectoria. Es un avance, pero a mí se me queda corto. Eso permitirá, sobre todo en el sector turístico, que empresas multiservicios que estaban aplicando convenios precarios apliquen el convenio sectorial, que son mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. Es cierto que nosotros tenemos una particularidad y que tenemos mucha eventualidad, pero es que es necesaria, es que no puede ser de otra forma. Adaptemos a las necesidades del campo y a la realidad que vive el campo, eso es. La economía que mueve el mundo. Tenemos que seguir luchando porque cuando nos llegue la jubilación no tenemos el tiempo ni queriendo. En el episodio de hoy, en un mercado laboral en el que 1 de cada 4 contratos es temporal, Juan José Toribio y Emilio Ontiveros analizan la primera reforma con la firma de los agentes sociales en 15 años. Es una reforma que sí da pasos adelante. Aborda el problema de la temporalidad y lo aborda bien. Por lo tanto, yo me tengo que felicitar como ciudadano de ver que efectivamente empresarios y trabajadores, bajo el auspicio de las autoridades del gobierno, llegan en un plazo razonable a un acuerdo sobre un asunto muy sensible, ¿no? Pues yo creo que lo contrario, que estamos retrocediendo. Que todo lo que se hace aquí es un pastelillo político, está muy bien, y yo también me felicito de que haya habido acuerdo entre los llamados interlocutores sociales, pero el hecho de que haya habido acuerdo no garantiza de que aquello económicamente tiene sentido. Quiere decir que le satisface políticamente a unos y a otros, pero no que aquello económicamente tiene sentido. Saludamos ya a Juan José Toribio, profesor emérito de IES. Hola, Juan José. Hola, Eva. Y Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y analista, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Hola, Emilio. ¿Qué tal, Eva? Vamos a pasar revista a la reforma laboral. De ella están destacando sobre todo 3 cosas. El consenso, es verdad que es la primera reforma que tiene la firma del Gobierno, de los sindicatos, de los empresarios desde el año 2006. Destacan también que es una exigencia de Europa. Junto a la reforma de las pensiones, efectivamente ha sido una exigencia para que empiece a llegar el dinero europeo y que su objetivo fundamental es reducir la temporalidad, que está en un 25%. Bueno, está muy por encima de la media europea. ¿Es una reforma profunda o son cambios más o menos moderados, Juan José? Yo creo que no es en absoluto una reforma profunda, claro. Pero a mí me parece que es que ninguna de las reformas que hemos tenido últimamente, quizá la de 2012 un poco más, ha sido suficientemente profunda. Pero llevamos demasiados años dándole vueltas al tema del mercado de trabajo en España. Porque tenemos 3 problemas en España en cuanto al mercado de trabajo que no acabamos de afrontar como merecen y por lo tanto no acabamos de solucionarlos. El primero es pues la alta tasa de desempleo estructural que tenemos, que es el doble de la Unión Europea. ¿Por qué aquí, incluso en los mejores momentos de la economía, tiene que haber más desempleo que en cualquier otro país de la Unión Europea? El segundo tema es la dualidad del mercado de trabajo. ¿Por qué tiene que haber 2 tipos de contrato o varios tipos de contrato? Esto no es así en los países razonables. El contrato de trabajo es un contrato de trabajo que tiene sus fórmulas de adopción inicialmente y también sus fórmulas de rescisión. Y el tercer tema que tenemos también es la escasa movilidad, tanto movilidad funcional como movilidad geográfica, lo que hace que las diferencias en tasas de desempleo entre provincias y comunidades españolas y localidades incluso, pues sea un desastre en esto. Yo creo que estas son 3 cosas que esta reforma de trabajo, esta llamada reforma de trabajo, no afronta, pero insisto, tampoco las ha afrontado las anteriores, salvo quizá un poco más la de 2012. Emilio, Juan José decía, hay 3 necesidades que no se cubren con esta reforma. Los más críticos con respecto a la del 2012 también reprochan que se mantienen abaratamiento, flexibilidad a la hora de despedir, como se articuló en esa reforma. ¿Se ha sacrificado una reforma más ambiciosa por un consenso de los agentes sociales en este caso?
Bueno, sí, claro. Pero yo ya anticipo, ¿no?, que es una reforma que sí da pasos adelante, ¿no? Es decir, no deja de ser un paso atrás, aborda el problema de la temporalidad claramente y lo aborda bien. Quizá no de forma óptima, ¿no? A mí sí me gustaría subrayar, tú lo has dicho al principio, el procedimiento, ¿no? Porque cuando hablamos no de políticas ordinarias que toman las autoridades, los gobiernos, sino hablamos de reformas de cierto calado, con las expectativas que esta venía generando, no se puede pasar por alto, sobre todo en un país con los niveles de crispación que tiene, que haya habido un consenso entre colectivos bien distintos y con intereses distintos y en torno a un tema, digamos, más sensible. Por lo tanto, bueno, yo me tengo que felicitar como ciudadano de ver que efectivamente empresarios y trabajadores, bajo el auspicio de las autoridades del gobierno, llegan en un plazo razonable a un acuerdo sobre un asunto muy sensible, ¿no? Dan pasos en la dirección. Es verdad que, como todo acuerdo, todo consenso, no satisface, no optimiza las preferencias de todos, pero qué duda cabe que los expertos en mercado laboral han saludado los avances en clave de la reducción de la temporalidad, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad interna en las empresas. No ha habido variaciones en los costes de despido, por ejemplo, ¿no? Sí se ha dado un paso adelante en el compromiso por esa formación dentro de la propia empresa. Sí se ha concretado el régimen jurídico de las contratas y de las subcontratas, que era un mecanismo perverso, ¿no? Bueno, no se puede despachar diciendo que no se han hecho cosas, ¿no? Yo creo que por ejemplo, la propia simplificación, ¿no?, de algunos contratos, ¿no?, va en esa dirección razonable, ¿no?, que siempre reclamábamos, ¿no?, que ha dicho Juan José, que las empresas también reclaman, ¿no? Y no se ha entrado en esa supremacía, ¿no?, de los convenios generales, ¿no?, sino que se ha dejado también un margen de particularización en la empresa, ¿no? Los puntos débiles que señalaba Juan José, paro estructural, efectivamente siempre por encima de la media europea, dualidad, falta de movilidad geográfica y funcional. Esas son las asignaturas pendientes que en algún momento habrá que abordar. Claro, no, lleva razón Juan José al destacar ese asunto, pero yo creo que sería un error, Juan José, creer que es exclusivamente un elemento de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de mercado de trabajo haciendo abstracción de la estructura productiva de una economía. Pues la economía es lo que es una economía con un dominio de servicios que exigen una cierta temporalidad, por así decirlo, que no favorecen la formación dentro de la empresa. Tenemos una economía en la que hay 3.300.000 empresas, pero una amplísima mayoría son microempresas que no se plantean cómo retener talento, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente uno observa cada vez en mayor medida sectores enteros, ¿no?, pero desde luego empresas donde las prácticas de interacción entre el trabajo y la empresa son las propias de una economía moderna, ¿no?, incluidos los mecanismos de retención. Yo leía el otro día un informe como las empresas españolas están haciendo un uso de mecanismos de retención de los trabajadores, de estímulos, con incentivos, bueno, que choca con esa visión, digamos, tan transitoria, ¿no?, tan volátil de las empresas. Yo creo que estamos dando pasos en la dirección correcta. Sería estupendo, ¿no?, garantizar una mayor movilidad geográfica del factor trabajo. Eso se dijo cuando se creó la Unión Monetaria. Una de las razones por las que la Unión Monetaria no es una zona monetaria óptima es porque la movilidad tal. Pero lo vemos en el mercado hipotecario. Cuando uno habla con los expertos, dice, coño, uno de los problemas que hay aquí es esa escasa movilidad geográfica. La movilidad funcional, sin embargo, más allá de las características específicas de nuestra estructura productiva, Juan José, yo creo que se está avanzando, ¿no?, y cada vez ves a chavales recién titulados, que aunque sean ingenieros industriales, pero sí son susceptibles de irse a un sector o a otro, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente estamos superando una de las deficiencias más significativas de nuestra economía, ¿no? Pues yo creo, al contrario, Emilio, respeto mucho tu opinión como siempre, pero no la comparto, ¿eh? Creo que lo contrario, que estamos retrocediendo. Que todo lo que se hace aquí, todo lo que se ha hecho ahora, es un pastelillo político, está muy bien, y yo también me felicito de que haya habido acuerdo entre los llamados interlocutores sociales, pero el hecho de que haya habido acuerdo no garantiza de que aquello económicamente tiene sentido. Quiere decir que le satisface políticamente a unos y a otros, pero no que aquello económicamente tiene sentido. Y no lo tiene. Creo que da pasos atrás, la actual reforma da pasos atrás, algunos de ellos importantes, pues la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios empresa en el tema salarial, a mí me parece que es un paso atrás muy importante, precisamente por lo que decía Emilio, porque es que nuestra economía es una economía, primero que es una economía bastante compleja. Tenemos algunos sectores tecnológicamente muy avanzados y luego una cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas dedicadas a los servicios. No se puede tratar de la misma forma a una empresa grande que a una empresa pequeña. Un convenio sectorial firmado en Vizcaya puede no tener en absoluto la menor vigencia en una pequeña y mediana empresa de Murcia, que a lo mejor es del mismo sector si somos capaces de definir sectores. O sea que yo creo que todo lo que sea rigidez, y eso es una rigidez, es un retroceso. Y ahí ha habido un retroceso. Y ha habido más retrocesos. Hay un retroceso en la permanencia de lo que ellos llaman la ultraactividad, pues porque es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Que la ultraactividad, un poco para explicarlo, es mantener el convenio caducado durante el tiempo que dure la negociación para negociar el convenio nuevo. Si no hay nuevo convenio, pues el antiguo, pues ¿por qué? Que esto es jugar con las cartas marcadas, ¿no? Hay dos partes ahí negociando, una de las cuales dice, no, si yo tengo ya los 3 ases ya los tengo encima de la mesa. A ver si me pones un cuarto aso, si no sigo. Esto no, es que no tiene lógica. No tiene lógica. Luego tendrá la importancia que tiene. Y bueno, en la práctica puede no tener mucha importancia tampoco, porque me parece que casi nos está aplicando. O sea que esto es más. Pero lo que digo es el porcentaje mínimo, ¿no? Sí, claro, al final tenía la firma de los empresarios, Juan José. Es decir, ellos han aceptado. Claro, porque los empresarios lo que han aceptado es el mal menor. Es decir, bueno, pues esto ya que teníamos que hacer una reforma porque tenemos un gobierno de izquierdas, pues vamos a ver si logramos el mal menor. Y eso es lo que ellos han firmado. Que además a ellos pues tampoco les viene mal un poco de protagonismo en este tema, ¿no? Y luego pues hay otras cosas como el extender a las empresas subcontratadas pues todas las condiciones laborales de la empresa matriz de las que hace la subcontratación, pues eso me parece que tampoco tiene muy poca lógica y desde luego también introduce un elemento de rigidez importante. De manera que yo no creo que sean muy serias estas, pero son retrocesos. Y no se aborda lo que de verdad se debería abordar, que es lo que tienen aquellos países europeos, no hablo ya solo del mercado norteamericano, pon por ejemplo Dinamarca, pon Irlanda, pon Holanda, donde no tienen problema ninguno de desempleo, partiendo de una filosofía distinta. Y no hay que proteger al trabajo, hay que proteger a los trabajadores, que no es lo mismo. En un país como Dinamarca, el despido es gratis, libre. Lo que sí tiene el trabajador una vez despedido es, primero, algo parecido a la mochila austríaca, que es algo que tenía que incluirse, en este caso sería mochila danesa, y un seguro de desempleo muy importante, y luego unos sistemas de empleabilidad bastante bien diseñados. Y eso hace que las empresas se sientan libres de contratar y libres de ajustar su personal también cuando a esa empresa en concreto le viene mal, a otra le irá bien, y el trabajador esté siempre protegido. Esa es la filosofía que yo creo que debía imperar. Y estamos lejos de esa filosofía. Y entonces, por eso digo que llevamos muchos años dándole vueltas a las mismas cosas, pero nadie entra en el tema de fondo, que es un tema de concepción de la sociedad, ¿no? Emilio, dos cosas a propósito de lo que ha dicho Juan José. ¿Qué opinas de ultraactividad y de recuperar el convenio sectorial, que son dos claves de esta reforma y que modifican lo que estaba firmado en la reforma del 2012 y que de alguna forma lo que tratan es de recuperar negociación entre empresa y sindicatos de una manera diferente? Claro, porque yo por eso
no convengo con Juan José en que haya pasos atrás, literalmente. Literalmente. Es decir, utilizamos una métrica y decimos esta reforma nos retrotrae a años atrás. La respuesta es no. Nos retrotrae al foro del trabajo. La respuesta es no. Hay avances. Para algunos pueden ser insuficientes. Y hay avances que, insisto, lo ha reconocido todo este grupo de economistas expertos en laboral. Hay un avance en términos de flexibilidad contractual, claramente, ¿no? Hay un avance en términos de los propios mantenimientos de los costes del despido, ¿no? Que venimos de donde venimos, Juan José, claro, pero no venimos de aquí, de la democracia, sino venimos de esa suerte de paternalismo que el régimen franquista mantenía, con unos salarios bajos brutales, ¿no? Yo creo que ha habido una simplificación claramente, ¿no? de contratos y sobre todo la flexibilización del contrato fijo discontinuo, que yo creo que es muy importante. Sí, el fijo discontinuo, un poco para que nos entendamos, se suprime. Era lo que los más críticos consideraban el coladero de la temporalidad. Llevaba a prolongar la temporalidad a 3 y hasta 4 años. Eso con esta reforma desaparece. Sí. Luego... Con esa reforma no desaparece. Lo que se hace es, al contrario, convertir temporalidades en contratos fijos discontinuos. Claro. Eso es bueno, ¿eh? O sea, es decir, desaparece la posibilidad de firmar un fijo discontinuo a partir de ahora. De alguna forma, la contratación temporal queda reducida a 2 fórmulas, la sustitución y las necesidades de producción. Sí, señora. Bueno, bien. Y luego hay pasos, por eso yo quiero, ser menos radical. Yo quiero saludar la reforma, ¿no? Y de luego no puedo concebir que haya pasos de atrás, sino pasos, quizá más o menos grandes, hacia adelante. La concreción normativa jurídica de las contratas y de las subcontratas es objetivamente buena. Es decir, todo lo que suponga reducir, en ese sentido, incertidumbre para unos y para otros, desde luego para los empresarios, ¿no? Creo que la introducción de las modalidades de formación dual también, y eso lo han saludado en distintos sectores, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego creo que es un paso adelante, no sé si es una zancada, o grandes zancadas, pero son pasos adelante. En este país hay que tener en cuenta, sobre todo cuando buscamos un poco el contraste, ¿no? con países como Dinamarca, señalaba Juan José, etcétera, etcétera, que es lo que es, ¿no? Es decir, que el estigma, además, que tiene el tema del mercado de trabajo en nuestro país y las reformas, ¿no? Entonces, que haya la suficiente habilidad para que, aunque sean reformas graduales, se lleven a cabo sin ruido, sin irritación social, permitiendo el diálogo, porque una de las formas más importantes de reformar en la dirección correcta es charlar, es hablar y saber la realidad el uno del otro. Ahora, si queréis, me pongo en el pellejo de empresario, ¿no? Bueno, a mí me parece muy bien y forma parte de mis objetivos en AFI el que la gente conozca cómo funciona la empresa, cómo se atiende la demanda, los resultados son necesarios y a partir de ahí cómo se distribuye las rentas, y la flexibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que se ha dado un paso en esa dirección clarísimamente, ¿no? Es decir... Pues yo diría que es al contrario. España es lo que es, por eso tenemos el mercado de trabajo tan mal que tenemos y por eso tenemos el paro que tenemos. Alguien tiene que cambiarla. Y esto no se cambia sentando a 2 personas que tienen, o a 2 entidades que tienen intereses personales para ver si entre los intereses de unos y otros sacamos una cosa intermedia. Esto se cambia cuando se piensa en el bien del país y no en los intereses de unos y de otros y se va hacia otros sistemas. ¿Y quién tiene que hacer eso? Pues lo tenemos que hacer los economistas. Tenemos que decirlo una y otra vez. Tenemos que decirlo. Luego los políticos harán lo que puedan. Pero si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Si nosotros no somos capaces de transmitir el mensaje básico de fondo, pues ¿quién lo va a hacer? Esto es lo que trato de hacer una y otra vez. Con la máxima preocupación por el bienestar de unos y de otros. Es que simplemente me parece que un mercado más flexible, he dicho Dinamarca, pero bueno, hay otros, va a ser también Europa, eso es bueno para todos.
Eso es bueno para los trabajadores y bueno para los empresarios, porque si resuelve adecuadamente, como parece resolverlo en otras partes, el problema del desempleo, que es el problema máximo que tenemos en el país, y el problema de la dualidad, y el problema de la movilidad, pues yo creo que hemos hecho muchísimo. Pero, insisto, ya comprendo que políticamente se hace lo que se puede. Bueno, ese es el problema de los políticos. Pero tiene que haber alguna voz aquí, que tiene que ser la voz de los economistas, que les diga, mire usted, las cosas no son así. No, hombre, cuidado, la voz de los economistas lleva emitiéndose hace muchísimo tiempo y de hecho, insisto... Y no le han hecho ni caso, ¿eh? Vamos ya, pero por eso vamos a distinguir. Si los economistas tienen que hablar... Los economistas tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Y los expertos en mercería también. Pero desde luego las decisiones políticas las tienen que tomar los representantes democráticamente elegidos. Sin duda. Y si esas decisiones, además, tienen el amparo de los agentes directamente involucrados, miel sobre hojuelas. Yo es lo primero que saludo. En un país, en cualquier país, pero además la Unión Europea, la Comisión Europea ha dicho, oiga, chapó. Ha dicho chapó con la reforma laboral, pero sobre todo chapó metodológico, chapó por la vía, ¿no? Porque es verdad que el horizonte que podemos perseguir los economistas a la hora de definir un mayor o menor grado de flexibilidad, de radicalidad en la reforma, es un horizonte de bienestar. Los economistas, yo no conozco ningún economista que no persiga el bienestar, sobre todo el bienestar de la mayoría. Pero en esa transición hacia un mercado, en este caso laboral, absolutamente flexible, qué duda cabe que los trade-offs, los costes en los que incurren unos y otros, son desiguales. Empresas y trabajadores. Bueno, procurar acondicionar, procurar una cierta armonía en la cesión de esos costes es un ejercicio envidiable. A mí me gustaría que hay otras reformas pendientes de hacer en nuestro país, todas tuvieran ese procedimiento, esa voluntad, y yo no puedo estigmatizar a los que se han sentado, Juan José. No, es que estaban discutiendo intereses personales, para nada. El presidente de la COE no entiendo que esté viendo qué hay de lo mío, o el secretario general de Comisiones Obreras o de UGT, ¿no? Claro, que cada uno tiene el respaldo, porque cuando se sienta a negociar la banca con lo que sea, ¿no? Siempre hay o un equipo de fútbol con los representantes de los jugadores, pero a mí me ha parecido un ejercicio envidiable que sería bueno trasladar a otros ámbitos de reformas. A mí me parece también. Cuando hablo de intereses individuales, esto quiere decir intereses de su institución. No, claro. Es suyos personales. Sí, claro. Pero no deja de ser una institución que está enfrentada con otra institución. Y luego tienes toda la sociedad que no está afiliada ni a una ni a otra institución. Yo insisto una vez más, los políticos deben hacer lo que puedan y yo creo que, bueno, si son capaces de llegar a acuerdos, pues mejor. Pero les tenemos que dar a los políticos la información correcta. En España es verdad que los economistas estamos diciendo desde hace mucho tiempo que el mercado de trabajo no puede continuar igual. Yo recuerdo, que es un libro estupendo de José Luis Malo de Molina, publicado hace muy poco, pero que resume todo lo que venía diciendo el Banco de España desde hace mucho tiempo en este sentido. Estos días pues tienes artículos en torno a esto magníficos de José Ramón Rayo, de Fernando Fernández Méndez de Andés, y quiero unir mi voz a esos, a todos ellos. Es decir, decimos esto, y ahora usted como político pues haga lo que pueda. Bueno, en este Animal Spirit sobre la reforma laboral, corregidme si me equivoco, podemos concluir, Juan José, ¿tú crees que se han introducido rigideces? Emilio, ¿tú consideras que se han dado pasos hacia adelante, además muy avalados por el consenso social? Bueno, pues de nuevo muchas gracias, nos habéis dado las herramientas para que todos pensemos y saquemos nuestras conclusiones. Muchas gracias, Juan José, Emilio. Hasta pronto. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado.